Hola, ¿cómo están? Que viene y disculpen la demora, pero no tuve que hacer un trámite urgente que no pude moverlo. Oye, vamos a empezar, esta sería la última clase porque ya terminamos, casi terminamos la materia. Así que vamos a ver lo que falta, más unos ejercicios. Y también tenemos que ponernos de acuerdo para la prueba y la presentación, ¿ya? Así que vayan viendo qué horario o qué día les acomoda. Bien, si no hay preguntas, voy a compartirles pantalla para ver la última parte, ¿ya? ¿Dónde está? Bueno, profe. ¿Dónde quedó esta cuestión? Acá. Ya. Espérense. Ahí a pantalla completa. Ya. Lo que habíamos visto, habíamos hecho un ejercicio la clase pasada y ahora vamos a ver, terminar de ver lo de las nubes. Algo les vi, pero las nubes y niebla tienen que ver eh, con la humedad que está en el aire. ¿Por qué ocurre? Primero que nada, el aire caliente, que está en general más cerca del suelo, se eleva y al subir se expande. Al expandirse se enfría. ¿Ya? ¿Por qué se enfría? Porque por la ley de los gases, que cuando algo se expande, se enfría. Al enfriarse el aire, eh, hemos visto que aumenta la humedad relativa. Y eso físicamente, ¿qué significa? Significa que las moléculas, al estar más frías las moléculas de aire y por supuesto, las moléculas de vapor de agua, se mueven más lento. Ustedes ya saben que el calor es movimiento, y mientras más calor, más se mueven las moléculas, o más vibran, o más rápido andan. Entonces, las moléculas chocan entre sí, pero con menor velocidad, y por lo tanto, ocurre que estas moléculas cuando chocan se pegan. Si va muy rápido, las moléculas al chocar no se pegan, sino que chocan y siguen cada uno por su lado. Si hay otras partículas presentes o iones mayores y de movimiento más lento, el vapor de agua se condensa en ellas. Y cuando se acumulan suficientes partículas, se forma una nube. ¿Ya? Ahora, se fijan que para que se forme niebla o para que se forme lluvia, se necesita en general tener alguna otra partícula sobre la cual se condense. Esas partículas pueden ser polvo o, o también podría ser partículas que se ponen artificialmente. Por eso se dice para que se siembran las nubes, ¿ya? Lo que se hace al sembrar las nubes es tirarle unas partículas que atraen a las moléculas de agua y las aglomeran en esa partícula. Y al aglomerarse empiezan a crecer, y si crecen lo suficiente, entonces van a formar una gota de lluvia y empieza a llover. ¿Ya? La, la niebla y las nubes tienen exactamente la misma naturaleza, y la única diferencia es que la niebla está a la altura del suelo y las nubes están más arriba. ¿Ya? Ahora, esto es bastante importante también. Ustedes ya saben que la materia cambia de fase.
Cambia de fase significa que puede estar en un momento líquido y después se convierte en gas, o si es líquido se puede convertir en sólido. Hay algunos casos en los cuales el gas pasa directamente a sólido y eso se llama condensación, no, ¿cómo se llama? No sé. Bueno, cuando el sólido pasa directamente a gas se llama sublimación. Pero lo que hay que tener claro es que cuando hay un cambio de fase, hay un cambio más o menos grande de energía. Para que el líquido pase a gas, o sea, para que se evapore un líquido, se necesita bastante energía. Y esa energía hay que tomarla del ambiente. Por eso, por ejemplo, cuando ustedes tienen la piel mojada y se les evapora el agua, van a sentir frío. ¿Por qué van a sentir un poco de frío? Porque el líquido al evaporarse tomó energía. ¿Y de dónde la tomó? De la piel. Por eso es que se siente más o menos frío. Lo mismo cuando un sólido se liquifica. También se toma energía del ambiente. Ya al revés, si el proceso ocurre al revés, entonces se entrega energía. Por ejemplo, si un gas se convierte en líquido, entonces ese gas le entrega energía al ambiente. Eso un poco uno lo ve en este gráfico que tenemos acá. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre cuando el agua hierve en una tetera? Supongan que ustedes tienen un agua hirviendo en una tetera, o sea, no, tienen un agua y la ponen a hervir en una tetera. Al comienzo, la temperatura empieza a aumentar más o menos linealmente. Acá, miren este gráfico que está aquí. Este gráfico que está aquí, que al medio dice agua, ¿cierto? Cuando la tetera está calentándose, o el agua se está calentando, a medida que ingresa energía, a medida que el fuego le entrega energía al agua, va aumentando la temperatura. Entonces, y la relación es lineal. Si yo le entrego una cierta cantidad de energía, la temperatura aumenta una cierta cantidad. Si le entrego el doble de energía, la temperatura aumenta el doble. Pero cuando llega a la temperatura de fusión, de evaporación, que son los 100 grados, seguimos entregándole energía, pero el agua no se evapora. Y el agua tampoco aumenta la temperatura. Entonces, cuando el agua está a los 100 grados, o un poquitito antes de los 100 grados, le seguimos entregando energía, pero la temperatura no sube. Y eso se mantiene por un rato hasta que la energía que se le entrega al agua es suficiente como para que se evapore. ¿Se fijan? Ahí la energía que le estamos entregando al comienzo sirve para que aumente la temperatura. Pero cuando estamos a 100 grados, esa energía no es para que aumente la temperatura, sino para que el agua empiece a evaporarse. Pero antes que se evapore, tiene que haber un buen poco de energía disponible. Por eso, cuando la temperatura llega a 100 grados, el agua no se evapora inmediatamente, sino que se demora un rato y luego empieza a evaporarse. ¿Se entiende, creo, cierto? Ya. Entonces, las nubes, ya sabemos lo que son las nubes, están formadas por gotitas de agua o cristalitos de hielo. Ahora, las gotas son muy pequeñas y al ser tan chicas permanecen en estado líquido a temperaturas inferiores al punto de congelación. Eso es por el hecho de que son muy chicas. Si fueran más grandes estarían congeladas. Desde 0 hasta menos 12 grados Celsius, las nubes están formadas por pequeñas gotas de agua. Entre 12 grados bajo cero y 30 bajo cero, están formadas por gotas de agua y cristales de hielo. Y solo a partir de los 30 bajo cero predominan los cristales de hielo. Entonces, en general, las nubes, aunque estén muy frías, igual van a ser de agua.
Ahora, la condensación se produce en partículas microscópicas de polvo, ¿ya? Que se llaman núcleos de condensación. Esas partículas higroscópicas favorecen la condensación aún antes de haber llegado a la saturación. A ver, ¿a qué se refiere esta cosa? Para que haya lluvia, la temperatura tiene que ser la temperatura de saturación, ¿ya? Eso lo vimos hace la clase pasada, estuvimos calculando la humedad relativa, ¿ya? Y la humedad específica, ¿ya? Entonces, para que pueda haber lluvia, tenemos que estar a 100% de humedad relativa. Y ahí empieza a llover porque las partículas se condensan, las partículas condensan solas, ¿ya? Pero eso en general no ocurre en las nubes. La temperatura, no necesariamente las nubes están en 100% de humedad relativa. Pero si se le agregan partículas, esas partículas favorecen la condensación antes de que se llegue al punto de saturación, ¿ya? Y esas partículas, como les digo, pueden ser polvo, pueden ser esporas, qué sé yo, pueden ser distintos tipos de cosas que se le echen. ¿Y por qué ocurre eso? Porque estas partículas atraen a las gotitas de agua y van generando unas gotitas más grandes, porque se pegan a la partícula. Y al generar la gotita más grande, la gotita es la que forma la lluvia, ¿ya? Entonces, ¿cuándo puede ocurrir condensación? Siempre que se enfríe una masa de aire. Por eso es que en general llueve más en la noche. ¿Por qué llueve más en la noche? Porque la noche está más frío y al estar más frío se condensa, aumenta la humedad relativa y aumenta la condensación. Pero también puede ocurrir, por ejemplo, cuando una masa de aire asciende por una montaña. Si viene el viento y llega a un cerro, el cerro hace que esa masa de aire suba, ¿cierto? Y al subir, baja la presión, y al bajar la presión se enfría, y al enfriarse aumenta la humedad relativa. También ocurre cuando se mezclan dos masas de aire a diferente temperatura. O cuando una masa de aire entra en contacto con una superficie más fría. Por ejemplo, viene una masa de aire, viento, que viene desde el interior del continente y entra al mar. El mar está más frío que la Tierra, y por lo tanto el aire que viene desde la Tierra se enfría en contacto con la superficie, y eso puede generar niebla, ¿ya? Hay algunas clasificaciones para las nubes según la altura. Entonces las nubes altas son las que se forman a más de 6.000 metros de altura, nubes medias entre 2.000 y 6.000, nubes bajas hasta una altura de 2.000 metros. Y hay otro tipo de nubes que son nubes de desarrollo vertical. Esas son nubes de gran espesor que van desde cerca del suelo hasta grandes alturas. En general las nubes se mantienen todas en una misma altura, ¿ya? O parecida, salvo estas nubes de desarrollo vertical, que son muy grandes, y en general estas nubes son las que tienen que ver con tormentas. Ya la clasificación, cúmulos, son nubes densas de contornos bien delimitados que se desarrollan verticalmente. Presentan formas redondeadas, de color blanco, y parecen un poco como algodones, ¿ya? Los cúmulos ordinarios suelen unirse a otros, dando lugar a los estratocúmulos. Estas nubes son bajas por estar situadas sus bases como máximo a 2.000 metros de altura. Los cúmulos de gran desarrollo vertical reciben el nombre de cumulonimbos y son las nubes típicas de las tormentas.
En su seno, en el medio de estas nubes, se producen corrientes ascendentes y descendentes. Y estas nubes tienen un espesor que puede alcanzar hasta los 10.000 metros de altura. Esas son nubes más o menos grandotas. La parte superior de estas nubes se caracteriza por tener unas protuberancias formadas por cristales de hielo. A esa altura la temperatura está por debajo de los grados de los cero y las fuertes corrientes ascendentes provocan congelaciones bruscas de las gotas de agua que frecuentemente llegan al suelo en forma de granizo. Entonces, en este tipo de nubes es donde se forma también el granizo. ¿Por qué? Porque las gotas de agua suben rápidamente y al subir se congelan. Y cuando se congelan, forman un hielo, que es el granizo, y que cae rápidamente al suelo. Después, los altocúmulos están dentro del grupo denominado de nubes medias, de aproximadamente 3.000 metros. Los estratos son nubes bajas y medias dispuestas en bandas horizontales superpuestas unas a otras, formando una capa gris y uniforme. Las bases de estas nubes pueden estar próximas a los 3.000 metros, formando en este caso una capa de nubes medias llamadas altoestratos. Este tipo de nubes, los estratos, están asociados normalmente a un empeoramiento progresivo del tiempo. La capa nubosa aumenta de espesor al mismo tiempo que desciende su base, formando los nimboestratos, las nubes bajas que producen precipitaciones. Simultáneamente suelen desgarrarse de la masa nubosa, apareciendo los estratos asociados con nimboestratos. Después los nimbos son nubes grises, espesas y muy bajas que suelen producir lluvias. Esos son cuando hay esas nubes negras que uno ve por ahí, esas son los nimbos. Los cirros son nubes muy altas, cuyas bases están alrededor de los 6.000 metros de altura. Están formadas por cristales de hierro, porque el vapor de agua a esa altura se condensa en forma sólida. Los cirros son unas nubes fibrosas que uno ve muy altas y lejanas. Bien, aquí hay un dibujito un poco de las distintos tipos de nubes. Estos que están acá arriba son los cirros, que son muy altos, cirrocúmulos, altoestratos, altocúmulos, cúmulos, estratos, nimboestratos. Y estos son los cumulonimbos. Estos son los que tienen que ver con las tormentas. Y los cúmulos, estos son los redonditos con forma de algodón que se ven paseando por el cielo cada cierto tiempo. Ya. Después, las precipitaciones, esto ya lo hemos visto. Las precipitaciones pueden ser líquidas o sólidas, o puede ser nieve también. La llovizna está formada por gotas muy pequeñas, menores de 0,5 milímetros, que caen lentamente. Procede de nubes densas y bajas. También les llamaba, bueno, se nota que este libro era español. También se llama sirimiri en el País Vasco, orvallo en Galicia y Asturias, calabobos en Castilla. Ya, la lluvia en general se caracteriza por un mayor tamaño de las gotas, que son mayores de 0,5 milímetros. Procede de nubes bajas y espesas y caen de manera uniforme durante algunas horas. Después, el tipo de precipitaciones sólidas son la nieve y el granizo. Una cristalización lenta da lugar a la nieve. El vapor de agua sublimado, acuérdense, sublimación es cuando el agua pasa directamente de estado sólido a vapor. O sea, cuando tenemos por ejemplo, un granizo, que se empieza a sublimar el granizo,
Los granizos no necesariamente todos caen a la tierra, sino que el granizo se puede sublimar y al sublimarse empieza a aparecer un copo de nieve. Si la cristalización se realiza de forma rápida, el agua se congela y aparece el granizo. Se forma por la existencia de corrientes ascendentes y descendentes en el interior de los cumulonimbos. Los cristales de hielo formados alrededor de los núcleos de congelación son arrastrados por estas corrientes, fundiéndose en la parte baja de la nube y congelándose de nuevo en la parte alta. Se van uniendo las gotas y cuando los granizos adquieren un peso suficiente, como para no ser arrastrados en sentido ascendente por la nieve, por el aire, caen a tierra. El granizo pequeño es menor a 5 milímetros y pedrisco cuando las bolas de hielo son de diámetro superior a 50 milímetros. Esos son tremendos granizos. Ya, hay otros tipos de precipitaciones, como el agua-nieve, es mezcla de agua con nieve, o sea, es cuando la temperatura no es tan baja y parte de lo que cae es agua. Lluvia helada se origina cuando la lluvia en su caída atraviesa una zona de aire con temperaturas bajo cero y las gotas quedan en estado de sobrefusión, líquidas pero con temperaturas bajo cero, y se convierten en hielo al ponerse en contacto con el suelo. Agujas de hielo. La precipitación está formada por pequeñas agujas de hielo que caen lentamente por su escaso peso, formando nieblas de hielo. Y ventisca es la nieve levantada del suelo por el viento. En general, muchas de estas cosas en la zona central de Chile casi no tenemos agujas de hielo ni tenemos lluvia helada, salvo en la montaña. En la montaña sí se ven estas cosas de repente. Ya. Las tormentas es una borrasca de convección asociada a un cumulonimbo grande y denso. Entonces, acuérdense bien, los cumulonimbos son nubes que son muy altas, empiezan desde el suelo y pueden ir hasta los 8.000, 10.000 metros. Y dentro de estos cumulonimbos hay corrientes ascendentes y descendentes. Para que se desarrolle el fenómeno tormentoso deben darse las siguientes condiciones. Existir un movimiento ascendente del aire, tener suficiente contenido en vapor de agua, debe darse en una atmósfera inestable, donde la temperatura disminuye rápidamente con la altura. Estas condiciones se dan con mayor frecuencia en las zonas ecuatoriales. ¿Ya? Habiéndose registrado el mayor número de tormentas en la isla de Java, con 322 tormentas al año, imagínense. 365 días tiene el año y 322 tuvieron tormentas. Las tormentas pueden tener distinto origen. Cuando una masa de aire frío se introduce a modo de cuña por debajo de una masa de aire cálido, obligándole a subir. Esa tormenta se llama tormenta de frente frío. Cuando una masa de aire quiere remontar una montaña y se origina una inestabilidad convectiva. Cuando en zonas cálidas la masa de aire en contacto con la superficie se calienta mucho y asciende en una atmósfera inestable. Ya, todas las tormentas, como les dije, están al interior de los cumulonimbos. Aquí hay un gráfico un poco de un cumulonimbo y las distintas cosas que pueden ocurrir dentro. Por ejemplo, aquí por ejemplo hay aire ascendente y aquí hay aire descendente. Inicialmente se producen fuertes corrientes ascendentes de aire cálido y húmedo. Por ejemplo, lo que se ve aquí al lado derecho, que dan lugar a la formación de cumulonimbos.
Al ascender el aire, se enfría y condensa en la parte superior de la nube por la baja temperatura que allí se existe, se forman cristales de hielo. Entonces, el aire ascendente es húmedo porque tiene mucha humedad por estar cerca del suelo y esa humedad se la lleva para arriba y al subir se condensa y forma cristales de hielo. Poco a poco se van desarrollando corrientes ascendentes y descendentes. Y los cristales de hielo Profe, se adhieren a gotas de agua, por lo que el granizo aumenta de tamaño hasta caer. En esta etapa se producen precipitaciones de gotas de lluvia grandes o de granizo y fuertes vientos. La corriente ascendente de aire en el interior del cúmulo nimbo puede llegar a ser muy intensa, llegando a alcanzar velocidades de 110 km por hora. Con el paso del tiempo disminuyen la intensidad de la precipitación. En la parte alta de la nube se forman los cirros y aparecen los cirroestratos o altoestratos, formando una cosa como el yunque que indica que ya va terminando la tormenta, como se ve aquí abajo. A lo largo del desarrollo de la tormenta se forma un campo eléctrico en el interior de la nube. En las zonas altas se acumulan las cargas positivas y en las zonas centrales y bajas las cargas negativas. ¿Qué es lo que es esto del campo eléctrico? Ustedes saben que la materia está formada por átomos y los átomos están a su vez formados por un núcleo que tiene protones y que son positivos y una envoltura que son los electrones que son negativos. Cuando hay vientos que se cruzan entre sí, por ejemplo, este viento que sube y este otro viento que baja, se produce un roce entre entre estas masas de aire. Y eso tiene el efecto de que algunos de los electrones de los átomos se salen y se van hacia arriba o hacia abajo. Entonces, por ejemplo, ¿dónde está eso? En las zonas altas se acumulan las cargas positivas y en las zonas centrales y bajas cargas negativas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una masa de aire que va subiendo y una otra masa que baja, ¿cierto? La masa de aire que baja roza a la masa que sube y le saca electrones a los átomos. Y esos electrones se van hacia abajo con el viento y los átomos que quedan sin su electrón se van hacia arriba. Entonces, arriba se forma una carga positiva y abajo una carga negativa. Y después, cuando esa carga es muy grande, se produce el rayo, que es el rayo ¿cómo se llama? O el relámpago, que es una descarga eléctrica que va del positivo al negativo y se vuelve a la condición neutral. Porque las cargas positivas y las negativas se atraen. Ya. Si la diferencia de potencial es suficientemente elevada, se producirá el rayo. Entonces, los rayos es cuando la descarga es entre la nube y la tierra, y el relámpago es cuando la descarga es entre nube y nube. En Chile en general tenemos relámpagos, hay pocos rayos, pero hay otros lugares donde se dan muchos rayos, ¿ya? Finalmente, lo que es la lluvia ácida. La lluvia ácida es un poco distinta a lo que hemos estado viendo ahora. O sea, la lluvia ácida es lluvia, pero tiene una característica especial. La lluvia ácida tiene elementos que hacen que sea más ácida que el agua común. ¿Por qué ocurre esto?
porque hay compuestos que son emitidos por el ser humano, específicamente óxidos de azufre, el dióxido de carbono creo que no, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y otros compuestos más extraños. Pero que el óxido de nitrógeno, NOx, que está acá arriba, este es emitido por los vehículos principalmente. Los vehículos y los motores, y algunos motores a combustión interna. Los óxidos de azufre, algunos también son emitidos por los diésel sucios, pero ahora último son más emitidos por las industrias. Ahora, ¿qué pasa con estos compuestos? Estos compuestos reaccionan en la atmósfera con otros compuestos y forman ácido. El CO2 puede formar ácido carbónico, es H2CO3, el SO2 forma H2SO4, que es ácido sulfúrico, y el dióxido de nitrógeno, que es NOx, forma ácido nítrico, HNO3. Estos ácidos van uniéndose, estas moléculas de ácido se van uniendo entre sí y eventualmente se pegan a una gota, a las gotas de agua. Y cuando ocurre la lluvia, caen al suelo mezclado con la lluvia, y esa lluvia tiene un pH que es más ácido que el pH normal del agua. Este tipo de lluvia ácida ocurre en general, bueno, ocurre en muchas partes. Específicamente ocurre bastante en Europa, en Estados Unidos y en China, por supuesto. ¿Por qué? Porque allá hay mucha industria. Chile casi no tenemos lluvia ácida por dos razones. Una, tenemos poca industria, y la otra razón es que el suelo de Chile en general es un suelo básico. Por lo tanto, neutraliza la lluvia ácida. Y al ser un suelo básico, las partículas del suelo que se elevan debido al viento o lo que sea, son partículas básicas. Y esas partículas básicas reaccionan con el ácido y lo neutralizan. Pero en los lugares donde hay lluvia ácida, ¿qué es lo que ocurre? Se Profe, produce acidificación de los suelos profe, y acidificación de las aguas, del agua potable o de los lagos, ¿ya? profe, Em, ¿me puedo hacer una consulta? con esto aumenta el contenido de aluminio, que es tóxico para muchos organismos, y también se hacen más solubles y por lo tanto más accesibles para plantas y animales los metales pesados como el cadmio, zinc y plomo. Todo esto influye en la cadena alimenticia. Entonces, por ejemplo, ahí hay un ejemplo en Suecia, en 1995, se calculaba que 18.000 de los 85.000 lagos estaban acidificados. Mirela Núñez Hasreisen. Oye, usted, ¿qué pasa? Ah, Ah, tengo apagado el, el parlante, disculpen. Ya, y ya, ¿qué es que pasa? quería preguntarle qué componentes tiene el suelo básico para que sea básico y no Eh, genere la lluvia ácida. principalmente carbonato de calcio, SaCO2. Eh, Ya. Chile en general, el suelo de Chile, bueno, no todo, pero desde la zona central hasta el norte tiene mucho calcio. Y el calcio forma lo que les dije recién, pues el carbonato de calcio. Y ese es el principal compuesto que es básico. Eso es una buena cosa. De hecho, Ya, profe. hay una profesora del Departamento de Química que ha estudiado la lluvia en Santiago, y
y todos los datos que ella tiene muestran que la lluvia es básica. O sea, principalmente tiene mucho de este famoso carbonato de calcio. Bueno, hay otros compuestos básicos también, pero ese es el que yo me acuerdo. ¿Ya? Así que, en general, si alguien les habla de que el problema de la lluvia ácida en Chile, eso no es real. Chile no tiene problema de lluvia ácida. Tenemos otros problemas, por supuesto, pero no lluvia ácida. El problema principal que tenemos en Chile en la contaminación es que la mayoría de las ciudades están encerradas, están entre medio de cerros y por lo tanto hay muy poco viento. Y al haber poco viento no se produce la dispersión de contaminantes. Un ejemplo súper simple. Buenos Aires es una ciudad más grande que Santiago, es más contaminadora que Santiago. Buenos Aires estoy seguro que tiene mucho más autos que emiten contaminación, mucha más industria que emiten contaminación, pero es una ciudad más limpia que Santiago. ¿Por qué? Porque tienen viento. Buenos Aires es una ciudad muy plana, que está al lado del mar, entonces hay muchos vientos que dispersan los contaminantes y se los llevan para otro lado. Santiago no, en Santiago lo que producimos en Santiago, nosotros mismos tenemos que aguantarlo. Bien, pues, ahí estamos con la lluvia ácida y ahí estamos con la materia del curso. Así que lo siguiente es eso. Miren, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio en que vamos a ver varios de estos conceptos. Es uno que salió en una prueba el semestre pasado y que no la respondió nadie, así que vamos a aprovechar de verlo. Espérense, ¿dónde está esto? Acá está. Ya. ¿Están viendo la pantalla? ¿Qué pasó? Perdón. Ahí. Ya, este es el ejercicio. Tenemos un muro de adobe de 3 metros de ancho, 2 metros de alto y 30 centímetros de espesor. Recibe en promedio 500 watts partido por segundo por metro cuadrado de radiación solar durante 6 horas del día. Pero el muro es café y refleja el 40% de la radiación. Durante la noche el muro alcanza 14 grados Celsius y durante el día se calienta debido a la radiación solar. Suponiendo que no se pierde calor debido al contacto térmico con el aire, calcule la temperatura del muro al final del día y por consiguiente la temperatura en el interior de la casa. La capacidad térmica del adobe es de 900 Joule partido por kilogramo por Celsius y la densidad es 1200 kilogramos por metro cúbico. Este es un problema que puede ser interesante porque nos sirve para calcular, por ejemplo, qué tan buena es la aislación de un muro de adobe o de un muro de algún otro tipo. ¿Ya? Y hay varios conceptos que se repasan en este lado. La energía solar, por un lado, y lo que es la capacidad térmica. Ya, así que lo vamos a ver en la pantalla. No, no en la pantalla, ¿cómo se llama? En el pizarrón. Vamos a ver.
Siempre me cuesta. Ahí creo que está, ¿cierto? Ya, entonces, tenemos el muro acá. ¿Ya? Pusimos este ejemplo del muro de adobe, a propósito. ¿Por qué? Porque todavía quedan muchas casas en Chile que están hechas de adobe y hay algunas que tienen paredes muy gruesas. Y si ustedes van en verano a una de esas casas, al interior de una de esas casas, van a ver que el interior está bastante fresco. ¿Y por qué bastante fresco? Porque el muro tiene mucha capacidad calórica y cuesta, acuérdense que cuando algo tiene mucha capacidad calórica, cuesta que se caliente o al revés, cuesta que se enfríe. El agua, por ejemplo, el agua tiene mucha capacidad calórica y por lo tanto cuesta calentar el agua o cuesta enfriar el agua. Por eso que el mar frente a Chile es frío y durante el día no se calienta. ¿Por qué no se calienta? Porque el sol no tiene suficiente energía como para calentar mucho el agua. Ya, entonces, ¿qué es lo que... se me cayó la cámara. Ya. Denme un segundito. Ya, la radiación es energía, ¿ya? Y la energía puede tomar muchas formas. Pero todas esas formas, por ejemplo, el calor es energía, la radiación solar es energía, el movimiento de una ola en el mar es energía, ¿ya? Pero toda esa cuando la energía se transfiere de un lugar a otro, no se pierde. Si el Sol emite 10 joules de energía, esos 10 joules de energía se van a transferir, por ejemplo, a la pared. Entonces, calculemos cuánta energía recibe el muro primero. Tenemos un muro, recibe en promedio, la energía que entrega el Sol son 500 joules por segundo cuadrado por segundo por metro cuadrado. Nos están diciendo directamente la energía que entrega el Sol, ¿ya? Esta energía entonces se transfiere al muro. Pero resulta que esta es energía por segundo. En cada segundo el Sol le entrega 500 joules, el Sol está tirando 500 joules, ¿ya? Entonces, ¿cuánto va a ser la energía que entrega en el día? Energía en 6 horas. 6 horas eran, ¿cierto? En 6 horas. ¿Cuál es la energía? Serían 500 joules partido por segundo por metro cuadrado por 6 horas. Pero si se fijan bien, aquí tengo segundos y aquí tengo horas. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar estas 6 horas y ponerlas y cambiarlas a segundos, ¿cierto? ¿Cómo es? ¿Cómo hago eso? 500 joules partido por segundo metro cuadrado por 6 horas. 6 por 1 hora. ¿Cuánto es 1 hora? 1 hora son 60 minutos, ¿cierto? Entonces, 60 minutos. Pero a su vez, un minuto son 60 segundos. Entonces, cambio este minuto que tengo aquí, lo cambio por
60 segundos. Y ahí tengo la energía que me va, y ahora calculo esto y me va a dar la energía en 6 horas. ¿Cuánto me da eso? 36 por 6 por 6 serían 500 por 6 por 60 por 60. Y eso me da vamos a anotarlo en 10,8 por 10 elevado a 6. Voy a usar la notación científica, ¿ya? 10,8 por 10 elevado a 6. ¿6 qué cosa? El segundo se me va con segundo. Me queda joule partido por metro cuadrado. Entonces, esta energía es la que yo recibo en un día. Pero si se fijan bien, esta es una energía por metro cuadrado. O sea, cada metro cuadrado de la pared recibe esa energía. Esto es un metro cuadrado. Cada metro cuadrado recibe esa energía, pero resulta que la pared no mide un metro cuadrado, sino que mide, ¿cuánto mide? 3 metros de ancho por 2 de alto. O sea, mide 2 de altura por, si uno lo dibuja hacia allá, por 3. Entonces, el área de la pared es 2 por 3, igual 6 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces la pared tiene 6 metros. Entonces, si yo sé que en cada metro cuadrado recibo 10,8 por 10 elevado a 6, entonces en 6 metros voy a recibir lo que corresponde, ¿no es cierto? Entonces, voy a ponerlo acá arriba. Entonces, la energía total es igual a 10,8 por 10 elevado a 6 por 6 metros cuadrados. Y eso me da 6 por 8, 48, 6 por 4, 6 por 1, 6. 64,8 por 10 elevado a 6 joule. ¿Ya? Y ahí tengo entonces a ver, ¿está bien o no? 500 joule. Ya. Ahí tenemos entonces la energía total que recibe el muro. Pero se dice que, acuérdense, el muro refleja el 40% de la radiación. Entonces, ¿qué significa eso? 40% se refleja. 40% de la energía es reflejada, o sea, una parte sale hacia afuera y la otra parte de la radiación es la que se absorbe. Entonces, en realidad, la energía ¿cuánto es lo que recibe el muro? Si 40% se refleja, el muro recibe el 60%, ¿cierto? Entonces, la energía recibida, o más bien la energía absorbida, es 64,8 por 10 elevado a 6
por 60 partido por 100. 60%, ¿cierto? ¿Cuánto me da eso? Me da 38.880, no, 38.880.000 joules, ¿ya? Ahí estamos entonces con la energía absorbida. ¿Qué hago con esta energía absorbida? La energía entra al muro. ¿Y qué es lo que hace en el muro? Se convierte en calor, ¿cierto? Y al convertirse en calor, eleva la temperatura del muro, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto eleva esa temperatura? Eso lo hacemos con la ecuación de la capacidad calórica. La ecuación de la capacidad calórica es Q igual C por M por delta T. ¿Qué es lo que es esto que tengo acá? Esta es una ecuación, esta la vimos hace 2 o 3 clases atrás, pero esta es una ecuación que nos dice que si un cuerpo recibe una cierta cantidad de calor, este es el calor, este es el calor o la energía, que es lo mismo, energía. Si el cuerpo recibe una cierta cantidad de calor, ese cuerpo va a cambiar su temperatura un delta T. ¿Ya? C es la capacidad calórica del cuerpo y M es la masa. Entonces, nosotros sabemos que hay el cuerpo, la pared recibe una cierta cantidad de energía o de calor, que es lo mismo. Y esta es esta energía la que recibe, ¿cierto? Si sabemos la capacidad calórica, sabemos la masa, entonces podemos calcular la diferencia de temperatura. ¿Ya? Entonces, primero veamos cuál es la masa. A ver, denme un segundito que voy a anotar esos números porque después se me olvida. La energía es 38.880 joules. Ya, primero, ¿cuál es la masa del muro? Masa. M igual masa. La masa es la densidad por el volumen. Rho es densidad a propósito. Rho igual densidad. ¿Ya? La masa es densidad por volumen y ¿cuánto es la densidad? ¿Cuánto sería la masa entonces? La masa sería Rho. ¿Cuánto era Rho? Rho era 1.200 kilogramos por metro cúbico. 1.200 kilogramos partido por metro cúbico por el volumen del muro. ¿Cuál es el volumen del muro? Es el largo por el ancho por el alto, ¿cierto? El largo serían 3 metros por el alto, que serían 2 metros, por el ancho o el espesor, que sería, ¿dónde está? ...30 centímetros de espesor. 30 centímetros, por si acaso, ¿cuánto es en metros? 0,3 metros.
Por lo tanto sería 0,3. Y eso me da que la masa, fíjense que cuando yo hago esta multiplicación, metro con metro con metro, en metro cúbico, y se me van esos metros, me quedan kilogramos. Entonces sería, ¿cuánto sería la masa entonces? Sería 1200 por 3 por 2 por 0,3, y eso me da 2160 kilogramos. Entonces la masa, ya tenemos la masa, 2160 kilogramos. ¿Cuál es la capacidad calórica? Entonces, nosotros queremos calcular delta T. Entonces, delta T va a ser Q partido por C por M. Q era 38.880.000, ya, partido por C. C, ¿dónde estaba C? 900 joules por partido por kilogramo por Celsius. A ver, voy a anotar esto como corresponde, ya. Voy a anotar JI, J que son los joules, estos eran joules. La capacidad calórica son 900 joule partido por kilogramo por Celsius. Joule partido por kilogramo Celsius por la masa, que es 2160 kilogramos. ¿Por qué estoy anotando todas estas unidades? Porque quiero asegurarme que el resultado esté, por lo menos que el resultado no esté malo, o que no esté tan malo. ¿Por qué? Porque miren, acá yo tengo delta T, ¿cierto? Delta T es temperatura. Las unidades de esta parte, las unidades de esto deberían ser temperatura, o grados Celsius. Por lo tanto, las unidades que tengo aquí también tienen que ser grados Celsius. Si me sale otra cosa, significa que me equivoqué en algo. Entonces, delta T va a ser igual a qué cosa. Fíjense acá, joule se va con joule, este se va. Después, kilogramo se va con ese kilogramo, kilogramo se va. Yo acá tengo Celsius, pero este está dividiendo. Celsius está dividiendo, por lo tanto pasa multiplicando allá arriba, ¿ya? Y, por lo tanto, aquí tengo C. Y ahora, ¿cuánto me da eso? Me da 38.880 dividido por 900, igual, dividido por 2160, y me da 20. Delta T igual 20. Ya. Delta T igual 20. ¿Cómo sería la temperatura final entonces? Delta T es lo que cambia la temperatura. Ojo, no es la temperatura final, sino que es lo que cambia. Por lo tanto, ¿cuánto sería la temperatura final? Pregunta para alguno de ustedes. Les voy a poner el enunciado. A ver, si delta T es 20. ¿Cuál era la temperatura inicial? A ver, ¿qué es lo que era delta T? Bueno, delta T, ¿cómo entendió? ¿Habrán entendido algo? ¿No? Delta T es temperatura final menos temperatura inicial igual a 20. La temperatura final es igual a 20 más la temperatura inicial. ¿Y cuánto era la temperatura inicial? Era 20 más 14.
Por lo tanto, termina en 34 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, el muro, al final del día, el muro termina a 34 grados Celsius. Ojo, ojo con esto. El muro se demora el día completo en subir esa temperatura. Entonces, si uno, mire, al final del día tenemos 34 grados Celsius. En la mañana, entonces, fíjense un poco lo que pasa, más o menos esto es más o menos, no es exacto, pero les da una buena idea de lo que necesitamos saber, que es la aislación térmica. Y qué materiales son buenos y qué pasa con la aislación térmica. Supongan que yo hago un gráfico de tiempo y temperatura. El sol, supongamos que a qué hora sale, a qué hora empieza el sol a calentar. Son 6 horas diarias, ¿cierto? Así que el sol no calienta mucho, probablemente estamos en invierno. Supongamos que a las 10 de la mañana, empezó a salir el sol y empezó a calentar la pared. A las 10 de la mañana, ¿qué temperatura teníamos? 14 grados, ¿cierto? A las 10 tenemos 14 grados. Y el sol alumbró durante 6 horas. Por lo tanto, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4. A las 4 de la tarde, 4 p.m., voy a tener 34 grados Celsius. Por lo tanto, por aquí. ¿Ya? Entonces, significa que durante el día, la pared se ha ido calentando de a poco y por lo tanto el interior se ha mantenido más o menos fresco hasta más tarde. Como a las 4 de la tarde, y ahí sí que ya está haciendo calor, ¿cierto? Pero como son 6 horas nomás de calentamiento, entonces probablemente es invierno. ¿Y qué ocurre con el muro? Cuando se va el sol, el muro se empieza a enfriar. Pero no se enfría inmediatamente, sino que se demora en enfriar, y por lo tanto la pared o la casa se va a mantener más o menos caliente durante un buen rato. ¿Ya? Entonces eso va a ayudar un poco a que, la temperatura se mantenga más o menos estable dentro de la casa. ¿Cuál sería la temperatura externa en este caso? Probablemente la temperatura externa va a ser una cosa, no sé, una cosa así, y después baja. O quizás, no sé, claro, una cosa así, porque la temperatura externa es máxima antes que lo que llega al muro, porque el muro se demora. Y en la noche la temperatura baja y el muro también se demora en bajar su temperatura. Ya. Así que por ahí estamos con ese problema. Bien, yo les voy a mandar al correo algunos ejercicios más para que practiquen, pero ahora tenemos que ver una fecha para la prueba y una fecha para la presentación. Les voy a mandar también temas con los cuales pueden presentar. Empecemos con la presentación, yo creo. Como les dije, como les dije por ahí, creo que al comienzo les había pedido que hicieran un grupo, todos hicieran un solo grupo. Pero si alguien quiere, si quieren hacer varios grupos, no habría problema. Así que quedaríamos por ver cuándo lo hacemos. Veamos el calendario.
Estamos a 13. ¿Les parece quizás el próximo jueves o el próximo viernes? Pero, profe, esta presentación será de manera sincrónica. ¿Cómo de manera sincrónica? O sea, como que uno envía un video o hay que hacerlo presencial en la misma No, clase. no, ustedes presentan. Ustedes preparan una presentación con un PowerPoint, una cosa así, Ujú. y me van explicando lo que hacen. No, no, no hagan ni un video ni una cosa. Ah, ya. La presentación, a propósito, es lo de siempre. Presentación. Más o menos de 15 minutos. Y ver lo de siempre, introducción. Desarrollo. Conclusiones. No me quiero complicar con más cosas. Lo único que hay que tener ojo, que las conclusiones estén basadas en lo que ustedes desarrollan, ¿ya? Si ustedes desarrollan un tema y explican lo que ocurre en el tema, las conclusiones tienen que estar relacionadas con lo que ustedes explicaron. Parecerá obvio esto, pero no es tan obvio en muchos casos, porque hay veces que la gente habla de un tema y las conclusiones son nada que ver. Por ejemplo, dicen, un tema que yo conozco más o menos bien, hablan de que la contaminación en Santiago hay 50, qué sé yo, 20 microgramos por metro cúbico, es un promedio, en invierno hay alto, en bajo, y después las conclusiones, nos estamos muriendo por la contaminación ambiental. Esa conclusión no está basada en lo que desarrollaron. Si ustedes dicen que hay, no sé, 50 microgramos por metro cúbico de contaminación ambiental, y la norma dice que el máximo son 50, quiere decir que están justo en la norma. Si están justo en la norma, entonces la gente no se está muriendo de contaminación. Si ustedes dicen, por ejemplo, que un tema medio polémico, los edificios del centro de Santiago son, hay mucha gente. A ver, no, bueno, no sé. Ustedes saben que la estación central está lleno de edificios muy altos y son los que se han formado y se han hecho, son los famosos guetos verticales. Y ustedes pueden decir, ya los guetos verticales, la gente está sufriendo, no deberían haber estos edificios tan grandes. Pero eso no se basa necesariamente en conclusión, en lo que ustedes desarrollaron. ¿Por qué? Porque los guetos verticales, para saber si la gente se está muriendo en esos edificios, ustedes tienen que ir y preguntar si se están muriendo, o buscar datos de mortalidad en los edificios estos y comparar esos datos de mortalidad con los datos de mortalidad en Santiago. Si los datos de mortalidad en los edificios son iguales que en otras partes de Santiago, entonces la gente no se está muriendo en esos guetos verticales. ¿Ya? O sea, no pueden hablar de un tema y después dar conclusiones de algo que ustedes creen. Todo tiene que estar basado en argumentos, no en creencias. ¿Ya? Así que eso es lo único que les pido que se preocupen. El resto es lo que está aquí. ¿Ya? Bien, ¿qué les parece? ¿Jueves o viernes de la próxima semana o la semana subsiguiente? O sea, yo prefiero el día viernes ya que el jueves tenemos taller, entonces por la tarde.
Ya. Entonces lo podríamos hacer Lo mismo me parece. ¿También te parece? Sí, profe, por el viernes. Entonces Que el jueves hagámoslo hay como hay taller. el viernes a la hora de clase, ¿po no? Sí, me parece bien ahí, en esa hora. Ya. Súper. ¿Cuál era espérense, déjenme ver cuál era la puntuación? O se los dije, no me acuerdo. Evaluación. No. No me acuerdo cuánto era. Bueno, miren, entonces les voy a mandar un correo en que les voy a dar un montón de temas y ustedes eligen el tema que les guste más para poder desarrollarlo. Y nos juntamos entonces el próximo viernes a la hora de clase. Cuando me envíen el tema que eligen, también pónganme quiénes van a ser los integrantes del grupo que van a desarrollar ese tema. O si lo quieren hacer solo, entonces me dicen que ustedes lo van a hacer solo. ¿Ya? Eso. Y la prueba, si quieren, la hacemos la semana siguiente, ¿no? ¿Les parece? Sí, creo que sí, porque así podríamos seguir practicando con algún ejercicio. Ya. Ni un problema. Miren, yo les voy a entonces mandar ejercicios para que practiquen y después de las presentaciones podemos resolver más ejercicios o algunos de ustedes no hayan podido resolver o que quieran que veamos, lo vemos. ¿Ya? Entonces, la presentación sería el viernes, déjenme anotar aquí, viernes 20, y la prueba el viernes 27. Ya, en eso estamos entonces. ¿Alguna otra duda o pregunta? No, profe. Parece que no. Profe, Ajá. ahora me surgió una duda. Por lo de lo de la, P- o sea, más que nada por las clases de la primera unidad de de la luz. Ah, No me acuerdo mucho de lo que serían las fórmulas y quería ver las clases y no las encuentro. ¿no las encuentras? Las No, clases están todas en YouTube. A ver, espera, déjame ver si lo ubico en YouTube de manera independiente. A ver. Sí, mira, si te metes a YouTube y haces una búsqueda que pongas física ambiental y después profesor Ernesto Gramsci, te van a aparecer las páginas, te van a aparecer los videos. ya, profe, esa ¿Ya? era. Y ahí es más o menos fácil. Sí, ahí lo estoy Gracias. probando ahora y ahí está todo, ahí aparecen. ¿Ya? Así que haciendo una búsqueda ahí en el YouTube los encuentro. Profe, ¿enviará también la rúbrica de la presentación? ¿Qué cosa? La rúbrica De de la presentación. evaluación de la presentación. Sí, La rúbrica de la evaluación. Eh, sí.
aquí veámoslo al tiro, po, introducción, a ver, son 100, ¿cuánto le ponemos a esto? Pongámosle 20%, a esto le ponemos 60, 8 y 20%. ¿Ya? Quedemos en eso, ¿ya? Bueno, profe. ¿Alguna otra cosa? Bueno, si tienen más dudas, me pueden enviar un correo y yo les respondo con copia a todos para ver cualquier cosa que se necesite. Ya, pues quedamos por aquí entonces, ¿ya? Y que les Ya, vaya muy profe. bien a todos. Y Igual. nos vemos. Chaito. Chao, chao. No, Chao, profe. chao.